Anteriormente, un solo disparo involucra al mundo entero en una guerra. Jóvenes de ambos bandos se apresuran para unirse a la lucha. El comandante francés Charles de Gaulle dirige misiones letales en tierra de nadie, mientras que el soldado Benito Mussolini se convierte en un tirador experto. ¿Y si mandamos la flota? Winston Churchill ordena el fracaso masivo conocido como Gallipoli. Así es la guerra. Y busca redención a través de la fuerza de la guerra de trincheras. ¡Alerta! El soldado Adolf Hitler se escapa de la muerte por poco. Camarada. Camarada. Y Lenin y Stalin toman Rusia desde el interior, acercando a Alemania un paso más hacia la victoria. Un mundo en guerra. Episodio 2. La guerra mundial ha estado enfureciendo a Europa durante 3 largos años y medio. Tanto los aliados como Alemania están agotados de estar enterrados en trincheras al norte de Francia. El asunto no pintaba bien en la Primera Guerra Mundial. Europa estaba agotada. Ciudades en ruinas, la hambruna y las enfermedades se extendían, y la Cruz Roja ni siquiera podía abarcar con todo lo que pasaba. Si pertenecías a los aliados en Europa, necesitabas refuerzos, energía nueva y sangre nueva. Para ayudar en la lucha, los aliados reclutan un nuevo país a sus filas. Siguiendo su ansiada entrada en la guerra, América está lista para hacerse notar. 10.000 soldados americanos empiezan a llegar a Francia cada día, preparada para fortalecer a los aliados. América mandó a miles de soldados a Francia para que los alemanes sintieran cada vez más presión. Los alemanes pensaron, hemos ganado a Rusia en 1917. Ahora movemos las tropas desde el frente oriental al frente occidental y lanzamos nuestro último ataque. Tenemos que conseguirlo. Tenemos que ganar la guerra antes de que los americanos consigan cambiar la situación. Con todas sus fuerzas concentradas en el frente occidental, Alemania lanza la batalla del Kaiser. Una serie de intrépidos ataques sorpresa. Unidades alemanas especializadas se infiltran en las trincheras de los aliados y atacan los puestos de mando. Los ataques tienen éxito. Los alemanes ven la victoria a su alcance. Sin embargo, los poderes esenciales someten a estrés a las cadenas de suministro y se quedan sin tanques para tomar el terreno. Con la intención de someter París, Alemania ataca en Marne. Los alemanes estaban preparados para conquistar Francia, pero siempre hay un pequeño grano de arena en la máquina. Lo que los alemanes no esperaban era Marne. Los aliados, reforzados por unidades americanas, detienen por fin el avance alemán. Los franceses contraatacan y ganan en Marne. 2 días después, los aliados atacan en Amiens y vencen de nuevo.
Para sacar provecho de la situación, un primer ataque liderado por los americanos se da en Saint Mihiel. El principal objetivo de todos estos ataques es trasladar el frente fuera de Francia. Los americanos traen consigo un arma que los alemanes no tienen. Un batallón de tanques ligeros bajo las órdenes del coronel George S. Patton. Patton probó una estrategia nueva. Lideraba estas nuevas armas, los tanques. Así que era una batalla importante para él, para probar que era un arma valiosa en el campo de batalla y también para establecerse como un líder militar influyente. La noche anterior a la invasión, Patton no puede dormir. Se mueve discretamente a las trincheras sin ninguna protección, al corazón de tierra de nadie. Es el lugar más peligroso del mundo. Pero Patton necesita pensar. Así que explora una ruta para asegurar que sus máquinas no se van a quedar estancadas en el barro. Creo que cuando se ve a alguien como George Patton, él también usaba la inteligencia. Pero creo que lo mejor que hacía era convertir la inteligencia en acción muy rápidamente. La tendencia de George Patton era la acción. Porque era agresivo. A él le funcionaba muy bien. El 12 de septiembre de 1918, 500.000 de tropas americanas, junto con 4 divisiones del ejército francés, entran en el campo de batalla de Saint Mihiel. Entre ellos está George Patton. Los alemanes continúan con resistencia fiera. Pero la inteligencia que Patton ha reunido compensa. Y su brigada de tanques empieza a romper las filas alemanas. Junto con los soldados en Saint Mihiel está el brigadier general, Douglas MacArthur. ¡Soldado! ¡Al flanco izquierdo! ¡Ahora! Sí, señor. General, la compañía italiana está avanzando. ¡Tomad la cima! Sí, señor. ¡Moveos! ¡Moveos! Teniente George S. Patton, Brigada de Tanques. Brigadier General Douglas MacArthur, División de Infantería. Señor, le necesitan en el frente. De acuerdo, muchachos. ¡Moveos! Patton y MacArthur lucharon en Saint Mihiel y se encontraron por primera vez en el campo de batalla. En medio de proyectiles militares, estaban estos dos hombres que van a jugar un papel muy importante en dar forma al futuro del siglo XX. No tenían ni idea de lo que la historia tenía preparado para ellos. MacArthur viene de una familia de militares. Su padre ha sido condecorado con la Medalla Congresual del Honor en la Guerra Civil Americana. No se espera menos de su hijo. Douglas MacArthur podía pavonearse mientras lideraba ataques a pie en tierra de nadie. No solo estaba dotado de una tremenda habilidad, sino de una tremenda confianza en sí mismo. Los dos graduados de West Point serán aliados y rivales durante décadas. Junto con el ejército francés y 500.000 de tropas americanas, los aliados se imponen y ocupan Saint Mihiel. A 390 kilómetros. Años de guerra en trincheras han transformado a Adolf Hitler de solitario sin rumbo a soldado curtido.
La ideología de Hitler echa raíces en el frente. Empieza a creer en la superioridad de Alemania. Y está seguro de que podrá resistir todo lo que los aliados le pongan en el camino. Los ataques de gas no cesan. Para Hitler se han convertido en una rutina. Pero esta vez es diferente. Desde que usaron por primera vez el gas lacrimógeno, los aliados han estado igualando a los alemanes poco a poco, ya que desarrollan gases aún más mortales. ¡Gas! ¡Gas! La última arma que tienen ambos bandos es el gas mostaza. Permanece en las trincheras durante días y ataca tanto al sistema respiratorio como a la piel. El gas mostaza afectaba al sistema nervioso central. Creaba ampollas del color de la mostaza en la piel. Dejaba ciega a la gente. Eliminaba la membrana mucosa. Era increíblemente doloroso y te debilitaba. Y ya que no desprendía olor, para cuando te dabas cuenta de que lo habías inhalado y que estaba en la piel, era muy tarde. Los días de Hitler en el frente están contados. Pero para él, la guerra no ha hecho más que empezar. La ofensiva de los aliados obliga al ejército alemán a reubicar a sus prisioneros de guerra en las profundidades de Alemania, en un gran campamento de prisioneros de guerra a las afueras de Múnich. Entre los prisioneros de guerra está un comandante francés capturado mientras libera una fuga en su posición del batallón en Verdun. El capitán Charles de Gaulle. Fue el propio de Gaulle el que lo contó. De Gaulle se encontró rodeado y quiso huir con sus hombres. Le lanzaron una granada. Estaba tirado en el suelo. Entonces un alemán le apuñaló la pierna con una bayoneta. Se desmayó y cuando despertó estaba bajo custodia alemana. A medida que se hace eterno su tiempo en prisión, el deseo de Gaulle de volver al frente francés aumenta y planea su huida. El hospital conecta con el campamento por una sola puerta. Si logramos pasar por ella, estaríamos en el bosque en 5 minutos. Eso si llegamos, está custodiada día y noche. De Gaulle era un patriota, era un soldado. Así que la tarea de todo soldado y de todo oficial es huir. No sirves para nada si estás detenido. Así que escapar es un deber.
Tras múltiples intentos de escape fallidos, De Gaulle es encerrado en una celda de aislamiento. Es interrogado y torturado continuamente, pero permanece leal a Francia y se niega a rendirse a los alemanes. Aunque está lejos de la batalla, De Gaulle aprende todo para ser un gran líder. Estuve casi 3 años en una celda de aislamiento y prácticamente la única forma que teníamos de comunicarnos era dar golpes en la pared. Aprendes que juntos puedes conseguir resistirte al enemigo. También me enseñó de nuevo el valor, no solo de la libertad, sino de servir a una causa más grande que tu propio egoísmo. En el bosque de Argonne, América y Francia luchan codo con codo contra los alemanes. El general MacArthur busca una manera de derrumbar la defensa alemana. Era frecuente que alguien cruzara la constelación de líderes militares como si fuera una estrella fugaz. Y Douglas MacArthur lo hizo. MacArthur examina una fotografía de vigilancia de las trincheras alemanas junto al frente occidental y descubre que hay un espacio vacío que los alemanes no han detectado. La inteligencia es esencial, y cuanto más tengas, mejor. Sin embargo, al final del día, lo que funciona es tu instinto. MacArthur está decidido a derrumbar el frente y a rodear las trincheras alemanas. En otoño de 1918, ¡Vamos, vamos! las fuerzas americanas y francesas dan comienzo a la batalla del bosque de Argonne. ¡Fuego! ¡Vamos, rápido! ¡Prisa! ¡No hay tiempo que perder! Los generales franceses y británicos discrepaban en cuanto a ayudar a los americanos. ¡Vamos, vamos, vamos! Por un lado, estaban emocionados de ver un mayor número de soldados, pero por supuesto, los franceses y los británicos sabían mucho más de pelear en una guerra que esos americanos novatos. En ambos bandos se amontonan muchas bajas. La dura batalla forma parte de una campaña más grande junto con todo el frente occidental. Pensada para que fuese una completa retirada de los alemanes, más tarde se convertiría en la llamada Ofensiva de los 100 días. ¡Moveos, moveos! ¡Cuerpo a tierra! Todas las naciones aliadas se unen para formar la mayor fuerza de combate que el mundo haya visto antes. La ofensiva de los 100 días fue una hazaña histórica, grandiosa. Al fin entendieron la tecnología, aprendieron a coordinar la infantería, los tanques y la artillería. La euforia, la emoción. Muchos de los que salían de la trinchera para atacar pensaban que iban a morir, pero luego vivían. ¡Moveos, moveos, moveos, moveos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! Tras meses de lucha, los aliados al fin se abren camino. ¡Basta! ¡Basta! ¡Al suelo! Y el poderoso ejército alemán se da a la fuga. ¡Vamos, vamos! Finalmente, sin más opción, decenas de miles de soldados alemanes dejan las armas y se rinden. Un gran líder necesita inteligencia para saber lo que hay que hacer en un gran evento. Necesitan resistencia física y resistencia mental para llevar a cabo a menudo grandes y numerosos contratiempos. Después de 4 años de lucha continua y de 37 millones de bajas,
Los dos bandos acuerdan un alto el fuego. Alemania firma el armisticio, una verdadera rendición en el vagón de un tren francés al norte de Francia. Cuando el mundo se tambalea y se reorganiza, tal y como pasa después de grandes eventos como el fin de una guerra, hay una amplia gama de emociones diferentes. La primera es euforia, un sentimiento muy personal, la euforia de ser parte de algo que está cambiando el mundo. Y nunca hay mucho tiempo para mirar atrás, siempre se mira hacia adelante. Mientras que el fin de la guerra se celebra en todas partes, la inesperada derrota de Alemania lleva al país al caos. Muchos se niegan a aceptar la derrota. La población alemana estaba sorprendida. De repente, la guerra mundial había terminado, pero la habían perdido. Quiero decir, es impensable, es incomprensible. Por tanto, la gente de Alemania no acepta la derrota. Alemania pasaba por un momento de animación suspendida y por un colapso enorme. Por un completo colapso. Mientras muchos daban la bienvenida a la paz, algunos en el corazón de Alemania se negaban a aceptar la derrota. Hitler estaba herido debido a los ataques con gas del final de la guerra y le hospitalizaron. Estuvo ciego durante un tiempo. Alemania ha perdido esta guerra contra los ejércitos occidentales. Mientras estuvo en el hospital, le dijeron que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. Y es un punto de inflexión crucial en la vida de Hitler. Desde el punto de vista de Hitler, existía la vida o la muerte. La victoria o la derrota total. Para él, rendirse era algo anti-alemán. Por tanto, si te rindes, eres un cobarde. Hitler se tomó muy mal la rendición. Para él fue un golpe destructivo. También se tomó como misión, como su misión en la vida, vengarse y enmendar la deshonra. Al terminar la lucha, los líderes aliados se apresuran a llegar a un acuerdo. Para evitar que la guerra estalle otra vez. Los líderes mundiales convergen en Francia para negociar las condiciones de la paz. Los líderes se reúnen en París, pero hay un país que no está invitado a la mesa: Alemania. Caballeros, por favor, siéntense. Podemos empezar repasando los puntos antes de discutir cualquier idea que tenga cada uno. Cada país tiene su propio plan. Francia, temerosa de un futuro ataque, pretende acabar con la amenaza alemana por encima de todo, reparando lo que ha sido devastado. Gran Bretaña quiere una relación apacible con Alemania para que pueda actuar de amortiguador entre Gran Bretaña y la Rusia comunista. Necesito que todas las naciones se unan en un frente unido y necesito su ayuda. Italia quiere el territorio que se le había prometido por apoyar a los aliados. Japón también quiere territorio. Pero lo más importante, quiere una cláusula de igualdad para asegurar una posición igualitaria en un plano global. El presidente Wilson también tiene un plan. ¿El plan de Wilson? Si no quieres que se viva de nuevo esta película de terror, será mejor que construyas un sistema internacional que evite que países como Alemania hagan algo terrible como llevarnos a una gran guerra. Wilson da con un plan de paz de 14 puntos. La pieza central de lo que será la creación de la Liga de las Naciones.
un cuerpo gubernamental internacional que mantendría la paz por todo el mundo. Cuando Wilson redactó los 14 puntos, Clemenceau dijo la famosa cita: "El propio Dios solo redactó 10". Esta creencia de Wilson de que Estados Unidos y sus propias ambiciones eran, de alguna manera, más nobles y más morales que las de otro país, era lo que se les atragantaba. Las negociaciones por la paz duran meses. Para cuando parece posible un acuerdo ganador, Wilson cae gravemente enfermo de repente y se ve obligado a abandonar el país. Pronto los médicos se dan cuenta que se ha contagiado de gripe española. Una pandemia mortal que está acabando con más de 50 millones de personas por todo el mundo. Sin Wilson, las negociaciones se vienen abajo rápidamente. La base de cualquier alianza es el verdadero respeto y el compañerismo. Mi experiencia es que los poderes no tienen por qué tener el mismo tamaño para tener una alianza más fuerte, pero tienen que ser capaces de confiar los unos en los otros y ayudarse entre ellos. Después de 6 meses de intensas negociaciones, los aliados por fin firman un tratado. Pero el acuerdo final dista de ser el que esperaba Wilson. Italia no obtiene los territorios que se le habían prometido cuando se unió a la guerra, y se siente traicionada. Japón tampoco tiene sus territorios. Y aún peor, la propuesta antirracista de que se les reconociese como igual queda anulada. La cláusula de igualdad se ve aplastada por una perversa combinación de resistencia por parte del Imperio Británico, liderada por los australianos, y por la disposición a colaborar de la administración de Wilson. Los japoneses dejaron Versalles muy desanimados, diciendo: "Todos parecen tener derecho a tener un imperio menos nosotros". Eso sembró las semillas del sentido de libertad profundamente arraigado de los japoneses. Europa está en paz por fin. No obstante, mientras que la mayoría del mundo lo celebra, Alemania debe pagar a los aliados más de 230.000 millones de dólares, el equivalente contemporáneo a 480.000 millones de dólares, una deuda que no saldarán hasta el año 2010. Como consecuencia, su gobierno cae rápidamente en bancarrota, dejando empobrecidos a millones de alemanes. La devastación económica transforma completamente al país y a su gente. Alemania lucha inmediatamente con el tema de la supervivencia. Para los alemanes originarios, la guerra no terminó en noviembre de 1918. Para los alemanes originarios, la batalla por la supervivencia, la lucha diaria por comida, el esfuerzo para encontrar zapatos y ropa se prolongó hasta 1920. A medida que la ira y el hambre se propagan, las tensiones por todo el país crecen. Alemania estaba en un estado cercano a la guerra civil. La izquierda y la derecha luchaban entre ellos en las calles. Los grupos paramilitares salían a la calle. Alemania era un país dividido contra sí mismo. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial no había un acuerdo. Hay un armisticio que durará probablemente 20 años. Lo que significa que no habíamos derrotado el espíritu alemán. En realidad no habíamos solucionado ese problema. Si echamos un vistazo a la historia de Alemania, la sensación y la percepción fue de derrota, de depresión, no de unidad. Y creo que la gente estaba preocupada por esa situación. Sumándose a la inquietud del país, hay miles de soldados errantes que han vuelto y que ocupan las calles de las ciudades como Múnich. Su futuro es incierto, y entre ellos está Adolf Hitler. Un hombre que no cree que vaya a durar la paz es Winston Churchill.
recién llegado a Londres desde el frente, tiene en mente restablecer su carrera política y acaba recuperando su antiguo sitio en el Parlamento. Había muchas dudas con Churchill. Parecía equivocado en sus juicios. Su decisión respecto a la batalla de Galípoli tuvo consecuencias desastrosas. Pero fue en la guerra cuando demostró sus credenciales de líder. Y eso fue lo que le transformó. Churchill vuelve al gobierno convencido de que la amenaza alemana ha desaparecido. Tras 2 años y medio como prisionero de guerra, Charles de Gaulle es al fin un hombre libre. Después de su experiencia en prisión, permanece en el ejército francés y acepta el estatus de instructor en una academia militar en París, donde se concentra en incorporar nuevas tecnologías como los tanques, de forma que la próxima vez que se desate una lucha, Francia esté preparada. Para de Gaulle la Primera Guerra Mundial fue un drama, el drama del cautiverio, de la inactividad. En 1918 escribió: "A partir de ahora voy a intentar pensar de verdad y actuar de verdad para compensar mi inactividad durante la guerra". De Gaulle quería ser por encima de todo un hombre de acción. Después de liderar sus tropas a la victoria en Francia, se le concede al brigadier general Douglas MacArthur uno de los puestos más prestigiosos de las Fuerzas Armadas. Superintendente de la Academia Militar West Point, donde comienza a trabajar inmediatamente, preparando a soldados americanos para el combate en caso de que la paz fracase. A casi 400 kilómetros, en su depósito de tanques de Camp Meade, Maryland, el coronel George S. Patton ¡listos! también entrena a la siguiente generación de soldados americanos. ¡Apunten! Y como MacArthur apuesta porque el alto el fuego no va a durar. ¡Fuego! 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 En Italia, un hombre ve el fin de la lucha como una oportunidad. Benito Mussolini, tras resultar herido por la explosión en un mortero, vuelve al trabajo como editor en un influyente periódico. Pero el país que ha protegido con su lucha está sumido en el caos. Los italianos salieron de la guerra en el bando ganador, pero fracasaron en obtener el territorio que esperaban ganar. Entre los nacionalistas italianos hay un sentimiento de indignación, una sensación casi como de haber perdido la guerra, a pesar de estar en el lado ganador. Mussolini utiliza su periódico para expresar su perspectiva de una nueva Italia, que bajo un líder fuerte podría recuperar la gloria del Imperio Romano. Él cree que puede ser un gran líder, el hombre que devuelve su grandeza a Italia. Pronto lleva su opinión contra el gobierno a un nuevo medio, la radio, y anuncia su radical y autoritario mensaje nacionalista a millones de personas. Hemos estado en guerra desde que alzamos la bandera de la revolución, que fue defendida entonces por un puñado de hombres contrarios al mundo masónico, democrático y capitalista. Mussolini era un hombre de palabras convincentes. Le gustaba la idea de derrocar instituciones existentes. Prefería el uso de la violencia para hacerlo. Para hacer realidad su visión, Mussolini forma un bando de exsoldados insatisfechos llamados los Camisas Negras, que aterrorizan a sus oponentes y empiezan a prepararse para una revolución armada. En cuestión de meses, Mussolini lanza un movimiento que influirá a Hitler y que cambiará el destino de Italia. Todavía herido por la rendición de Alemania, Adolf Hitler vuelve a Múnich, sin perspectivas en su carrera. Cabo segundo Adolf Hitler. Señor. Siéntese. ¿Busca trabajo? Sí, señor. Estoy listo para servir. Entiendo. Por desgracia, no tengo nada. ¿Nada? No hay trabajo. La guerra ha terminado.
Tiene que haber algo. Después de todo lo que he hecho. Hay un nuevo grupo político en la ciudad, el Partido Obrero Alemán. Necesitamos saber más sobre ellos y cuáles son sus intenciones. Sí, señor. Trate de no destacar. El Tratado de Versalles causó las condiciones económicas que dieron lugar al extremismo. En la historia, cuando la economía es malísima, se forman toda clase de organizaciones extremistas. A Hitler le encargan infiltrarse en el Partido Obrero Alemán, una de las muchas organizaciones antigubernamentales formadas tras el tratado. Durante meses asiste a reuniones clandestinas convocadas en lugares secretos por todo el país. Han faltado a nuestro honor. El Tratado de Versalles no es mi tratado. Es como si no hubiese pasado nada, como si nos hubieran olvidado. Pero Hitler pronto se da cuenta de que los miembros del Partido Obrero Alemán no son comunistas. Son nacionalistas radicales, leales con intensidad a su patria, y muchos de ellos albergan ideas extremistas de superioridad alemana, opiniones que no son diferentes de las suyas. Nunca hubo un esfuerzo real de tratar con todo el daño que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Ese fracaso es lo que creo que finalmente plantó la semilla del nazismo en Hitler. Toda Alemania está muerta. Ya no le queda nada. Hay revueltas en las calles. Ya no queda Alemania por la que luchar. Alemania debe dividirse. Solo así podremos sobrevivir. Sin Alemania. Sí, ya no nos queda nada por lo que luchar. No nos queda nada por lo que luchar. Fueron las últimas famosas palabras de todos los traidores en la historia de la guerra. El débil entre nosotros utiliza esas excusas y abandona su esperanza. La unidad es lo que separa a los victoriosos de los derrotados. Tú has dejado de luchar. Pero luchamos por la guerra de Alemania. Nuestra guerra, por lo que nos merecemos. Una Alemania unida. Una Alemania fuerte y orgullosa. Alemania es un gigante que duerme. Cuando libremos a nuestra nación de engaños con los que convivimos y de los criminales de Versalles, volveremos a conocer la grandeza. Adolf Hitler abandona el ejército alemán para entregarse en cuerpo y alma al Partido Obrero Antigubernamental. Su popularidad y su fiera retórica en temas de nacionalismo y antisemitismo le hacen destacar en el grupo y le ascienden a líder de la campaña política. La primera orden de su mandato es una transformación total del partido. ¡Nos llamaremos Partido Nacional Socialista! Bajo el mandato de Hitler, el número de miembros del Partido Nacional Socialista aumenta rápidamente y Hitler experimenta por primera vez el sabor del poder. Hay muchos informes de las primeras etapas de Hitler que hablan sobre su carisma como orador. Poco a poco se dio cuenta de que realmente era un orador poderoso, mucho más poderoso que ninguno a su alrededor, y comenzó a utilizarlo como recurso. Para que toda Alemania cayera bajo su hechizo,
Hitler necesita una imagen que se grabe a fuego en la mente de la gente. Hoy en día lo llamarían Lobo. Fue diseñado personalmente por Hitler y puede que utilizara sus impulsos artísticos. La parte esencial básicamente venía de India, pero se adquirió como símbolo de racismo y antisemitismo, combinado con el fondo rojo del socialismo y el blanco y el negro, los colores del viejo Kaiser. En realidad era una imagen muy bien pensada. Mientras Hitler está aún en la primera etapa de su revolución, Benito Mussolini ya ha reclutado un ejército de seguidores y está listo para tomar Italia por la fuerza. Durante 7 días en octubre de 1922, en un espectáculo masivo de popularidad, Mussolini lidera una marcha de 30.000 camisas negras hacia Roma. Con sus fieles tras él, Mussolini y los camisas negras irrumpen en el Palacio Real, obligando al rey de Italia a cederle el control del gobierno. Mussolini tomó el poder en Italia en 1922. Su exitosa marcha fue consecuencia de la expansión de su ego y de la adulación de la gente de su alrededor. Y más tarde de la mayoría de las personas en el país. Es un proceso peligroso. En cuestión de meses, Mussolini ha pasado de ser un periodista de un periódico al hombre más poderoso de Italia. A 1000 kilómetros al norte, Adolf Hitler observa todo lo que ha conseguido Mussolini y quiere el mismo gran poder para él. Por tanto, forma su propio ejército. Hitler se sintió muy impresionado por Mussolini y, por supuesto, de la Marcha de Roma. Su ascenso al poder fue creado basándose en lo que el fascista italiano había conseguido en Italia. El 8 de noviembre de 1923, Hitler lleva a los nazis a una cervecería de Múnich, donde están reunidos altos cargos del gobierno. Alemania está muerta y ustedes han conspirado para matarla. La han destruido con su incompetencia. La han desangrado con su corrupción. La han profanado con líderes depravados. ¡Ya basta! ¡La revolución ha empezado! Únanse ahora, mientras nace un nuevo día. Al verlo, piensas cómo fue capaz Adolf Hitler de hacer eso, de pedir a otros que le sigan. Creo que en parte fue porque podía persuadir a los demás que lo que decía estaba bien, y por otra parte porque la gente se sentía intimidada por él. Tras irrumpir en la cervecería, Hitler guía a los nazis a las calles para tomar la ciudad por la fuerza. No obstante, a diferencia de Italia, la policía alemana está preparada. ¡Alto! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Uníos! El Partido Nacional Socialista ha tomado el gobierno.
A diferencia de Mussolini, el intento de Hitler de hacerse con el poder fracasa. Lo arrestan y le acusan de traición. Pasa su tiempo en prisión, planeando su siguiente movimiento. Para ganar seguidores y para propagar su mensaje, Hitler crea un manifiesto. El corazón de lo que es un plan radical para dominar el mundo. Debemos luchar por salvaguardar la existencia y la reproducción de nuestra raza y de nuestra gente. En el próximo episodio, la lucha puede haber acabado. Pero la guerra no ha terminado. En un ambiente de depresión mundial, una nueva generación de liderazgo emerge. Debemos revocar el Tratado de Versalles. ¡Rompamos las cadenas que nos atan! Mientras unos se desesperan por mantener la paz. Nadie de esta gente, general, quiere que done dinero para que haya otra guerra. Otros resurgen de sus cenizas y buscan comenzar la Gran Guerra Mundial. Hitler es mucho más peligroso que nada a lo que nos hayamos enfrentado antes. Destruiremos cada ciudad, cada tanque, cada pueblo. Los aniquilaremos. Y a medida que la lucha empieza de nuevo... No es una petición, es una maldita orden. El destino de la humanidad pende de un hilo. Es hora de liberarse de las garras de América de una vez por todas.